Agosto de 1936. El golpe de Estado, la intervención quirúrgica que quería José Antonio, ha fracasado. Y ese golpe de Estado ha desembocado en una guerra civil entre españoles que el líder de la Falange no quería. Indalecio Prieto, en ese mismo mes, dará una locución en la que tachará a los sublevados, a los militares y a los milicianos que los apoyan de poco más que locos. Les dirá que a dónde van estos, que no tienen nada, y nosotros tenemos la armada, tenemos la industria y lo tenemos todo a nuestro favor. A lo que Franco le responderá que efectivamente lo tienen todo salvo la razón. Esto es En Segunda Línea, comenzamos. Lo primero, un breve paréntesis, ya que ha pasado como 35 días desde que subimos el último vídeo de julio, así que pediros disculpas. He subido este vídeo lo más pronto que me ha sido posible, bueno, pues por cuestiones personales. Estoy teniendo también un proyecto paralelo de lo mismo, o sea, de José Antonio entre el 14 de marzo y el 20 de noviembre, paralelamente a estos vídeos, esta serie de vídeos que estamos viendo en YouTube, así que lo voy acompañando entre unas cosas y otras. Este vídeo va a ser del mismo modo porque pensaba que iba a entrarme todo en agosto en este mismo vídeo, pero he visto que una vez que ya tenía más o menos toda la documentación, que era imposible. Así que vamos a tener que hacerlo otra vez en dos vídeos. En este primer capítulo de agosto nos centraremos entre el 1 de agosto y el 13 de agosto, ¿de acuerdo? Lógicamente habrá algunos días que pasan cosas que los omitiremos. Por ejemplo, esa locución a la que hacía referencia en la introducción es el 8 de agosto, pero como ya hemos comentado en la introducción, no voy a comentarla directamente ya a partir de este capítulo, simplemente bueno, por esa aclaratoria. Así que sin más, comenzamos. El 1 de agosto, los jefes provinciales que han sobrevivido a las represalias del gobierno y a la persecución por parte de los izquierdistas se reúnen en Valladolid para ratificar el liderazgo de Agustín Aznar como jefe de las milicias. Para finales del mes de agosto, Agustín Aznar y Andrés Redondo, el hermano de Onésimo Redondo, quien perdió la vida el día 24 de julio por parte de una emboscada de los cenetistas, que luego hablaremos un poco sobre el asunto, se reunirán en Sevilla junto con Joaquín Miranda y otros líderes provinciales de la Falange para ratificar también el liderazgo de la Junta de Mando, mientras José Antonio estuviera ausente, estuviera preso en la cárcel de Alicante. Esta Junta de Mando pasará al cargo, al liderazgo de Manuel Hedilla, el jefe provincial de Santander. Onésimo Redondo salía para el Alto del León, para Lavajos, para llegar al frente donde se estaba combatiendo, junto con Andrés Redondo, su hermano, Jesús Salcedo y Emilio Alonso Rodríguez, junto también con Agustín Sastre, que era el que escoltaba, digamos que el que formaba parte de la escolta, en un Ford. Cuando llegaron a la Plaza Mayor de Lavajos, se encontraron de frente con un camión ocupado por 20 soldados, o por 20 milicianos, con pañuelos rojos y negros y banderas de la CNT-FAI. Onésimo piensa que son falangistas, ya que les ve el pañuelo atado en el brazo con los colores rojo y negro de la CNT, pero que también comparte los mismos colores de la Falange. Deciden que no va a pasar nada, se paran en el cañón para que les dé el alto, no, para que les dé paso, mejor dicho, y unos que lo acompañan le dicen: abrid paso,
que viene con nosotros el jefe de Falange de Valladolid. Cuando los del camión que se están preparando, eran 20 soldados, no 20 milicianos, ven que efectivamente son falangistas, le gritan: ¡fuego! ¡Son fascistas! En la primera descarga, Onésimo recibe un tiro en la rodilla, y con la segunda descarga, cuando se está intentando salir del vehículo del Ford, cae muerto. Nuestros hermanos de las Hons, guiados por Ramiro Ledesma, fueron los primeros en abrir la brecha difícil. Fueron la primera guerrilla del estilo nuevo, los gallos de marzo que cantaron escandalosos y aguerridos la gentil primavera de las Españas. La que hoy nos da ya por hoy todavía más que ayer, al formarnos en un solo haz de combate, somos rotundamente, ni de izquierdas ni de derechas. Hay que formar la juventud y hacer prontamente la revolución para transformar el alma española poniendo en pie su espíritu y su vida al servicio de España. Y esto es lo que nos ha reunido a una voz de reconquista para lograr la España que no tenemos. Nuestra revolución es cuestión de milicia y disciplina. El 1 de agosto también se reorganiza en Madrid la llamada Quinta Columna. ¿Qué era esto? Era, digamos, una fuerza clandestina ocupada, o integrada, mejor dicho, por todos aquellos antirrepublicanos. Todos aquellos que no estaban conformes con el Frente Popular y tenían simpatías con el bando nacional, con el bando sublevado. Trataban de, integrados por escuadras, por banderas, por centurias, es decir, que eran bastantes personas que trataban de difundir rumores falsos, de pasar información a los nacionales, pues de armamento que tuviera el Frente Popular, planes o estrategias que hubieran logrado descubrir, o cualquier información útil que le beneficiase en el golpe y en sucesiva guerra civil. David Hato, que estuvo en la Modelo con José Antonio y que lo detuvieron a comienzos del mismo día que José Antonio, cuando logra escapar de la cárcel Modelo de Madrid, pasa a estar al frente de las banderas clandestinas de asalto de Falange, las cuales, entre otras cosas, también intentaba crear núcleos para refugiarse en las embajadas extranjeras, pues perfectamente de aliados suyos. Hasta el 4 de agosto José Antonio está recibiendo paquetes, noticias, información, cartas, documentos. Una vez que llega esa fecha, ya se detiene todo contacto como tal con el exterior, aunque sí es cierto que el 18 de julio ya la habían, digamos, como aislado, más allá de las incursiones que hace Llanitos para informarle. José Antonio se va a ir informando muy malamente, digo malamente porque la información no era del todo fiable, por murmullos, por propaganda que se da en las celdas ocupadas por miembros del Frente Popular, y va a ir haciendo diversos mapas de España en donde va a ir pues moviendo de un sitio a otro o marcando con lápiz, por decirlo así, con pequeñas marcas, el avance de esa intervención quirúrgica que él ya sabe que ha desembocado en una guerra civil. El 9 de agosto, José Antonio, desesperado porque sabe que ha comenzado una guerra civil, decide dar un paso para detener una última estrategia, un último intento para detener la guerra. Y escribe una carta a Diego Martínez Barrios, que era el presidente del gobierno de la República. Esta documentación me ha sido facilitada por el camarada Diego, así que de aquí muchas gracias. Se ofrece a sí mismo para mediar en el conflicto, dejando a su familia, a su hermano, a su hermana Carmen, a su tía María y a su cuñada Margot en Alicante como rehenes, mientras él va a hablar en Burgos con el bando nacional, con los generales del bando nacional. También le solicita a Martínez Barrios que venga
a Alicante, a la prisión de Alicante, de incógnito, es decir, sin que nadie se entere, no hace falta que sea un viaje oficial, para mediar esta solución de paz. Diego Martínez Barrios va a Alicante, pero no a hablar con José Antonio. El que va en su lugar es el ministro, perdón, es el secretario de Agricultura, para informar a José Antonio de que el gobierno ha desestimado su intentona. Lo cierto es que, a aquellas alturas, ninguno de los bandos quería detener la guerra, porque ambos pensaban, tanto... No podemos hablar de república, sino del bando del Frente Popular como el bando nacional, pensaban que podían ganar la guerra. Es decir, también que a ambos les beneficiaría ganar la guerra, ¿no? Más allá de la tontería que pueda parecer para el Frente Popular, que no para la Segunda República, porque la República del año 31 es muy distinta, que ahora hablaremos, ya para, digamos, para cerrar el vídeo de esto, es muy diferente a la República del año 36. Aunque criminal sigue siendo igual, pero la ilusión ya se ha perdido. Para el Frente Popular, ganar la guerra supondría que España se convirtiera en una república socialista soviética, prácticamente, un satélite de la URSS. Sería llegar a su fin el proceso revolucionario que había venido ocurriendo desde el año 34. Y para el bando nacional, pues sería limpiar la república de los integrantes revolucionarios y envolverla en un proceso de recuperación de la fe, de la tradición, de las costumbres, de lo más conservador, por lo menos para el alto mando militar. Si hablamos de los integrantes de Falange ya sería muy distinto, pero para la derecha más rancia y para los militares sería eso, una vuelta a las costumbres primigenias, podemos decirlo así. José Antonio tiene planeado que una vez terminada la guerra y aceptadas las condiciones, se cree un gobierno llamado Frente Nacional. Y que ese Frente Nacional deberá deberá dar solución a distintos problemas. También aportará un esquema con los, por ejemplo, los que deberán de estar excluidos de ese gobierno de concentración, de cómo se deberá de devolver la fe a los ciudadanos y de mejorar su calidad de vida, así como los miembros que integrarán ese nuevo gobierno, y además un programa inconcluso de ese Frente Nacional. También afirma que si el gobierno del Frente Popular gana la guerra, gana el conflicto, que habrá fusilamientos y represión inmediata, que se exonerará de culpa alguna, diciendo que los que han sublevado son los otros, pero añade que un conflicto de estas características no se da sin motivo alguno. José Antonio elabora un programa, como hemos dicho, de ese nuevo Frente Nacional y se lo envía a Martínez Barrios para que le eche un vistazo. Este programa pedía amnistía general, reposición de los funcionarios depurados después del 18 de julio, disolución y desarme de todas las milicias, alzamiento del estado de alarma y prevención o modificación de la ley de orden público. Es decir, eliminar el estado de alarma del que la República venía sufriendo desde prácticamente su comienzo. Revisión de las incautaciones realizadas durante el periodo anormal antes del 18 de julio. Declaración de inamovilidad de todos los funcionarios, es decir, proteger a los funcionarios. Supresión de la intervención política en la administración de justicia. Esto nos suena un poco a la actualidad. Implantación inmediata de la ley de reforma agraria, que era uno de los pilares que venía en el programa de la Falange. Autorización de la enseñanza religiosa sometida a la inspección técnica del Estado. Formación de un gobierno de concentración nacional, con este gobierno que estoy viendo en pantalla. Redacción de un programa de política nacional reconstructiva y pacificadora. Y clausura de las Cortes durante 6 meses
y autorización del nuevo gobierno para legislar dentro de las líneas del programa aprobado. Es decir, que las Cortes estuvieran pues cerradas durante medio año para que se diera libertad al gobierno para ejecutar este programa sin que tuviera dificultad alguna. Después no sé qué se pretendería hacer, la verdad. No sé si a lo mejor unas elecciones o... No tengo ni idea. Más allá de ahí, no sé qué pretendería hacer José Antonio, cuál sería su paso a seguir. Yo intuyo que unas nuevas elecciones constituyentes, por ejemplo. Pero eso ya es su cronía de la historia. Igualmente, pues me gustaría que dejarais vuestra opinión sobre qué hubiera podido pasar después de que esta lista de gobierno se hubiera consensuado y que este programa se hubiera llevado a cabo. A ver qué se podía hacer o si sabéis lo que se pretendía hacer, pues ponedlo acá en la descripción, por favor. Dirigidos por el coronel Cabanillas y el comandante de la legión Castejón Espinosa, el bando nacional avanza por Extremadura el día 6 de agosto, avanzando 120 kilómetros y llegando hasta los pueblos de Monasterio y de Villafranca de los Barros. Se encuentran con emboscadas de los milicianos, así como puentes cortados. Pero eso no les impide avanzar la cantidad de kilómetros que hacen, lo que propicia que la Guardia Civil subleve Badajoz. El día 10, Yagüe llega a Mérida para ponerse al frente de las tropas que estaban asegurando la zona de Extremadura. Se encuentra con que el bando nacional, con que los militares ya han asegurado, y junto con los milicianos, 300 kilómetros de frontera con Portugal. Mérida cayó durante una lucha encarnizada a orillas del río Guadiana, dejando a Badajoz completamente aislada como último reducto controlado por el Frente Popular. Badajoz caería el día 14 de agosto con una lucha supervisada por Franco y al mando del coronel Ildefonso, que tenía a su cargo a 8.000 milicianos junto con carabineros. Y tras una dura lucha en las calles, se halla con el control de Badajoz, unificando las dos zonas nacionales. Hay un libro muy bueno que yo aún no he leído, cosa que es muy bueno por la trayectoria de la editorial, que me quiero leer, que se llama Balas en agosto, que si no tengo mal entendido te cuenta la guerra civil en Badajoz. Y para desmentir, entre varias cosas intuyo, la famosa anécdota de la Plaza de Toros, que se cuenta que los nacionales llenaron la plaza de un montón, de millares de la población de Badajoz y los fusilaron y la sangre llegaba hasta la cintura. Bueno, pues eso, como muchas cosas es propaganda de guerra, y ese libro en concreto, Balas en agosto, pues trata ese tema. No sé si tratará algunos más, yo imagino que sí, pero bueno, por si a alguien le interesa, estoy viendo solamente la portada en pantalla. Se dice que Franco ganó la guerra, pero lo cierto es que, aparte de ganar la guerra, perdió una guerra paralela, que era la de la propaganda. Esa guerra sí que la ganó la izquierda, que se da muy bien, pues, hacer propaganda de cualquier cosa. El 13 de agosto, volviendo a la cárcel de Alicante, lógicamente, según vamos avanzando hasta noviembre, vamos a tener pocas cosas que comentar de la cárcel. Hay anécdotas, por ejemplo, el día 2 hubo un motín, pero bueno, he decidido coger, digamos, los días más importantes, junto con lo que pasa en Alicante, junto con lo que pasa en el ámbito de la guerra civil. Pero bueno, no es lo único que pasa. Por ejemplo, ya lo he dicho, día 2 hay un motín en la cárcel. Pero bueno, hay también intento de asesinato de José Antonio y de Miguel. Pero he decidido, pues esta vez, tratar los días que estáis viendo en pantalla en el vídeo. Lo dicho, el 13 de agosto José Antonio redacta un escrito que para mí es uno de los mejores, entre otros, que tiene. Normalmente la gente, los aficionados, pues se basan en el discurso de la comedia, que está muy bien, pero no es el de los mejores. Yo creo que es, digamos, hablando mal y pronto, muy de andar por casa,
en comparación con otros escritos que tiene José Antonio, junto con el testamento, que también está muy bien, es un buen escrito, es un muy buen documento, pero también decir que el testamento de José Antonio que tenemos hoy no es el que originalmente escribe, es uno que escribe después de que le han retirado o que no le han permitido protocolizar el que escribe primero, que es eminentemente político. De hecho, el testamento que tenemos Antonio no tiene prácticamente nada político. Pero bueno, casos aparte. El 13 de agosto José Antonio escribe España, germanos contra bereberes, que es un muy buen escrito que vamos a comentar ya en lo que queda de vídeo, porque esto es con lo que vamos a terminar, y que estará en la caja de descripción para que entréis a verlo si no lo habéis leído nunca. Es bastante extenso, la verdad. Yo creo que es uno de los más largos. Bueno, tampoco tanto, pero bueno. Es bastante extenso en comparación con los que hemos venido viendo, eso sí que es cierto, a lo largo de esta serie de vídeos. Este artículo está dividido en 6 apartados, comenzando por el primero de ellos bajo el título o con la primera oración de ¿qué fue la Reconquista?, en donde hace una pequeña revisión durante todos los controles de otras poblaciones que ha habido sobre la península, ya sean celtas, la musulmán, etc. Hace una pequeña reflexión sobre si no habrá más sangre nuestra de Numancia, de los, digamos, de los que estaban antes de los romanos, que de los propios barracones romanos que estaban en la península y que tomaron Numancia. Y hace un pequeño paralelismo símil con Hispanoamérica, con esos hispanoamericanos que se sienten americanos, tanto como otros españoles, pero que son el resultado de una mezcla entre otras personas, entre unos y otros, entre los que estaban y entre los que llegaron, para crear un mundo distinto al que antes estaba. También hace mención a que enemigo es el invasor y que el que es invadido es el compatriota. En el segundo apartado hace una revisión del tiempo que estuvieron los moros en la península y su relación con los españoles que ya estaban allí, así como la relación que tienen los españoles con los germanos. Renombra la Reconquista como una nueva conquista germánica y alude a la división, o la pugna, mejor dicho, religiosa, que sirvió para diferenciar al bando moro y al bando cristiano. En el apartado 3 remarca la importancia de los reyes católicos, la reinstauración de la monarquía gótico-española y ese proceso de germanización de la sociedad y de la economía en España. También comenta que en aquellos tiempos rey y nación eran un símil. Se identificaba a la nación con la figura de la monarquía. Asimismo, también denuncia, mientras que los españoles, bajo el régimen, bajo una política germánica de feudalismo, los españoles eran vasallos y terribles jornaleros, y que bajo el control político y militar del moro, el español era libre y podía tener vivienda en propiedad. Esto no sé yo hasta qué punto es cierto, porque la verdad es que al leer el escrito de San Antonio me ha como desubicado un poco, pero bueno, esto es lo que comenta San Antonio y yo más allá de ahí no voy a decir. El cuarto es, permítaseme la expresión, cojonudo. Habla de América, de que es cierto que esa conquista estuvo impulsada por empresas privadas, pero que ese proceso de cristianización, de evangelización, fue impulsado por España oficial. Era un proyecto, una proyección, mejor dicho, de la España oficial para América. Que la inmensa mayoría de los aventureros salieron del norte de España. Y que los del sur, por ejemplo,
los andaluces siempre han buscado una reconexión con las raíces africanas. Que España perdió América cuando el mundo perdió la cristiandad. Que los enemigos de la nación sabían que el poder de la Casa Austria estaba en la justificación de esa defensa de la cristiandad frente al resto de las religiones, frente, por ejemplo, a la musulmana, al turco, y que con la inclusión de la Reforma y la caída de esa hegemonía de la cristiandad a nivel mundial, el poder de los Habsburgo había terminado. En el punto quinto afirma que el dominador y el dominado siempre van a estar en permanente conflicto. Hace alusión al término de el pueblo, que para el inglés, el pueblo inglés no es, digamos, el pueblo llano, sino que son las clases altas, la aristocracia, y que, por ejemplo, la expresión del pueblo hebreo se hace alusión a los profetas, pero que en España el pueblo es algo indiferenciado, es algo que no está definido, es inconcluso. Hace alusión a una cita de Azaña, la cual dice así: no creo en los intelectuales, ni en los militares, ni en los políticos, no creo más que en el pueblo. Y José Antonio denuncia que si los intelectuales, los políticos, los militares, los aristócratas no forman parte del pueblo. Termina, o concluye el párrafo, sin especificar, se alude a los sojuzgados, al sustraído a su siempre añorada existencia primitiva, indiferenciada, antijerárquica, y que por lo mismo detesta rencorosamente toda jerarquía, característica del pueblo dominador. A renglón seguido critica la línea bereber con la línea germánica y católica, de los que odian por el simple motivo de odiar, de los que son de izquierdas y sus intelectuales que miran a la Reconquista como algo a criticar y que eluden la fuerza de aquellos que portaron el mensaje de Europa. Tras las escaramuzas tenía que llegar la batalla. Así comienza el último apartado de este artículo, que merece ser estudiado y, por supuesto, ser leído. Para continuar, es la República de 1931, va a ser sobre todo la República de 1936, haciendo alusión a eso que ya comentamos al principio del capítulo y que muchos historiadores están poniendo hoy sobre la mesa, y es que la República del año 36 no es la misma, de julio del 36, no es la misma que la del 31. Desde el año 34 se había venido viviendo un proceso revolucionario, más con el acceso al poder o la victoria en las elecciones de la derecha, en la que el PSOE, viendo que tenía algo a su izquierda, es ahora el Partido Comunista, se había radicalizado más, se había bolchevizado y había querido integrar a España en un proceso revolucionario para asimilarlo a Rusia. José Antonio afirma que la República se ha convertido en un régimen completamente distinto, esa del 36, a la del 31, y que esa segunda República del año 36, que podemos decir como la Tercera República, viene a destruir todo el aparato monárquico, institucional, eclesiástico, religioso, que asimilaba, aunque en ruinas, la europeidad de España. Y eso perfectamente lo podemos vivir ahora. Supuestamente vivimos en el régimen del año 78, del que nace de la transición con la Constitución. Lo cierto es que a partir del 2004, a partir del 11M, vivimos en un régimen completamente distinto, cuando el PSOE comienza a incluir esas leyes de memoria, a volver a crispar, a dividir a una población que estaba hermanada, que estaba unida. Ahora, por ejemplo, con esa nueva inclusión en el BOE, justamente el 20 de noviembre de este año, en donde han reformado, han incluido la ley de memoria histórica, memoria histérica, mejor dicho, por el que están comenzando, ya han quitado algunas, las placas del Instituto Nacional de la Vivienda, aquellas que se construyeron 4.800.000 viviendas durante el franquismo, realmente poco tiempo, porque la ley es del año 55 y las primeras casas se entregan en el 62, es decir, entre el 55 y el 75 se construyen casi 5 millones de viviendas, dando vivienda a unos 17 millones de españoles. Pues esas placas que no estaban ni galvanizadas, ya que hacer una placa galvanizada es más caro que hacerlo sin,
pues la están comenzando a quitar. José Antonio concluye este artículo con que estamos padeciendo una nueva invasión bereber en su época, y yo añado que estamos padeciendo una nueva invasión en la nuestra. Y llegamos al final, llegamos a ese apartado, en ese final de vídeo, en donde recomendamos pues bibliografía. En este caso, una monografía y un documental. El documental es, a ver si lo digo bien, Franco, Victoria y Verdad, que ha salido hace realmente poco, creo que fue el día 25, lo voy a mirar igualmente para asegurarme. Exactamente, el día 28 de noviembre, que se publicó, yo lo he visto, está muy bien la verdad. Lo comentan Fernando Paz, Norberto Pico, Martín Estrillas, Eduardo García Serrano, Utera Molina creo que también está en el documental, y varios personajes más. Y la monografía que voy a recomendar es esta, José Antonio condenado ya a la muerte, que para mí es una de las mejores obras, como también tiene documentos inéditos, es una de las mejores obras que se han escrito sobre José Antonio y sobre su estancia en la cárcel provincial de Alicante o en la Modelo de Alicante. Todo esto, que son 800 páginas, 888 contando bibliografía, notas, etc., que tratan desde el 14 de marzo hasta el 20 de noviembre. Así que aquí lo tenéis, por si queréis haceros con ella, pues que sepáis que está aquí y es muy recomendable. Después, si queréis, aunque yo este libro no lo compraría, está este, que son las últimas de José Antonio, en donde meten unas hostias históricas impresionantes, pero este sobre todo es para compararlo con el anterior, ¿de acuerdo? Para ver las burradas que se dicen en este y, digamos, contrastarlo con la información que te dan en el de Condenado ya a la muerte. Entonces, lo recomendaría simplemente por eso. Si conocéis de alguien que lo tenga, o si vais a vuestra biblioteca y lo tienen, antes de comprarlo, pero comprar esto yo no lo compraría, pero bueno, lo que se puede comprar. De hecho, este primer libro yo compré de José Antonio, pensando que iba a estar muy bien, me lo creí a pie juntillo, después ya te empiezas a informar y ves que lo que dice no tiene sentido ninguno. Pero bueno, aquí lo tenéis, por si lo queréis comprar, pues lo compráis y lo comparáis con el anterior. Dan horas distintas, por ejemplo, cuando fusilan a José Antonio dicen que le meten una primera descarga en las piernas, lo hacen que se arrodille, se acerca a un miliciano, le dice grita viva la República, y él dice arriba España, y después como era, le metían otra descarga en el pecho y después le dan el tiro de gracia o algo así extraño. Después, en el de Condenado a la muerte, si mal no recuerdo, lo que comenta Paco Torres es que se escuchan dos descargas, una primera dirigida a José Antonio, que le da en el pecho y cae abatido, y después una segunda para los jóvenes de Novelda, que eran dos requetés y dos falangistas que pusieron junto a José Antonio. Pero bueno, después ya vosotros hacer lo que queráis, coger uno, coger otro. Así que vamos a dejarlo por aquí. Voy a intentar que en lugar de un mes, pues sea una semana, dos, en lo que tarde en traer el siguiente capítulo, pero no os preocupéis si veis que durante un mes no he traído nada, porque ese vídeo va a llegar finalmente, ¿de acuerdo? Depende del tiempo que yo tenga. Y cuando termine esta serie, que terminará con un capítulo, bueno, el 20 de noviembre, cuando comentemos ese día, seguramente haga otro vídeo más, pues del traslado de los restos de Antonio desde Alicante hasta el Escorial y después a Valle de los Caídos, y si queremos, bueno, pues el último que se ha hecho ahora, que creo que está ahora en el cementerio de San Isidro. Voy a hacer un vídeo comentando eso. Y después habrá un parón en donde el siguiente vídeo solamente sea de España en América, o de hazañas que hayan hecho militares españoles, por ejemplo del Tercio, cosas así solamente, para dejar esta línea de falange cerrada. Y después más adelante pues traeremos algún libro sobre el pensamiento de José Antonio, o sea, un vídeo, el pensamiento de José Antonio, que para eso me quiero releer las obras completas. También os quiero traer uno de Julio Ruiz de Alda, concretamente pues hablando sobre él. Otro, por ejemplo, donde me lea el libro de Sánchez Mazas, cosas así, ¿de acuerdo? Pero van a ser ya capítulos, o sea, vídeos de falange más
más puntuales, no va a ser como esto que una serie concreta. Así que si ya me despido, espero que os haya gustado, like, favor de comparte, sabéis, les os gustó, dislike si no os gustó, y nos vemos en la próxima. Adiós, paz, cuidaos.